Más de 35.000 personas murieron en las residencias a causa de esta pandemia. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se vivió en esas residencias? ¿Cuáles fueron los protocolos que se aplicaron? Conocer la verdad puede ayudar a muchas familias que han sufrido un duelo del que ni siquiera se han podido hacer frente porque les falta información, les falta saber qué le ocurrió a sus familiares. Amnistía Internacional denuncia que la falta de investigación está ampliando la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad a estas familias. Hoy vamos a hablar de esa campaña que ha iniciado Amnistía Internacional preguntándose qué ocurrió en esos centros con su responsable, que es Carlos Sanguino. Carlos Sanguino, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de charlar contigo, aunque sea de un tema tan doloroso, porque no sé si la sociedad ha mirado hacia otro lado, si intentamos seguir adelante, sobre todo, claro, aquellos que por suerte no hayan tenido un familiar al que, bueno, pues ni se pudieron despedir en esos días en las residencias, pero ¿somos conscientes de todo lo que ha sucedido en ellas? Claro, lo primero que hay que tener en cuenta en todo lo que sucedió relacionado con residencias es que han muerto muchísimas personas. Nos encontramos con, como tú bien has dicho, ¿no? con 35.000 muertes durante la pandemia en residencias. Esto supone prácticamente un tercio del total de las muertes oficiales de la pandemia, lo cual es un hecho de extrema gravedad. Podemos decir que es de las situaciones más graves que se han vivido durante la pandemia, y la respuesta que nos hemos encontrado ante esa situación extremadamente grave ha sido una investigación muy deficiente, ¿no? Nos encontramos por un lado con que la mayoría de causas judiciales que ha abierto Fiscalía, las penales, han sido archivadas, 9 de cada 10, según hemos podido comprobar. Y por otro lado, las comisiones de investigación en las diferentes comunidades autónomas a nivel estatal han sido inexistentes prácticamente. Apenas se han abierto comisiones que han tratado de investigar lo que estaba pasando aquí, apenas ha habido responsabilidades políticas. Y yo creo que aunque debamos de mirar adelante y por supuesto que la pandemia debe de pasar y debemos de mirar al frente, evidentemente hay que dar justicia a las familias porque hay responsabilidades que deben de cumplirse, claro. Hay que dar respuesta a familias, hay que, bueno, pues pensar en situaciones que han podido ocurrir. A vosotros, como Amnistía Internacional, ¿qué os ha llegado? ¿Qué situaciones conocéis que se pudieron vivir en esa época, en la primera ola, sobre todo, de la pandemia? Pensemos que durante la pandemia han muerto muchísimas personas durante los 2 años que llevamos, pero sobre todo hubo un momento especialmente crítico que fue precisamente en marzo-abril, que fue cuando con más dureza pegó en todos los contextos, especialmente en las residencias, y ahí se vivieron situaciones muy dramáticas. Pensemos que el 14 de marzo empezó el estado de alarma. Ese fue el último día que miles y miles de personas y miles de familias vieron a sus seres queridos que estaban en residencias, porque empezó el cierre y ya no se pudo volver a visitar a estas personas. Y muchas de ellas murieron. Y en muchos casos se impidieron por completo las visitas. No hubo en ningún caso medios telemáticos ni tan siquiera para establecer videollamadas y que se pudiera por lo menos tener cierto contacto, y esto condenó a una situación de soledad terrible a las personas que estaban en residencias y un dolor terrible a las familias, por supuesto. Todo esto podía haberse hecho mejor y podía haberse evitado. Por ejemplo, el protocolo que existió en la Comunidad de Madrid, que impidió derivar a personas a hospitales y las impidió derivar por su edad, porque el sistema de corte era a partir de cierta edad no se deriva a nadie a hospitales, y que funcionó durante un tiempo en la Comunidad de Madrid, impidió que miles de personas probablemente pudieran salvarse, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con situaciones de dolor terrible que siguen existiendo. Las familias siguen viviendo esto con mucho dolor y mucha pena. No hay apenas lugares donde hayan podido contarlo, porque como no ha habido comisiones de investigación, tampoco han podido ir a exponer su problema. Y muchas personas no lo tienen superado todavía, claro. Bueno, por ejemplo, ese protocolo y esas decisiones y protocolos en vigor durante aquella época, ¿vosotros consideráis que, claro, que provocaron violaciones del derecho a la vida o el acceso a la salud? Claro, pensemos que ese protocolo, de lo que no hay ninguna duda es de que ese protocolo existió y funcionó. Amnistía ha podido contrastar esto a través de declaraciones de propios familiares y de personal médico de residencias. Durante un tiempo se impidió que se derivaran personas a hospitales.
Eh, Esto coincidió, si tú miras los datos, coincide claramente con el mayor número de muertes. En el momento en el que esos protocolos dejan de funcionar y se vuelve a derivar a personas a hospitales, el número de muertes en residencias desciende. Lógicamente, porque se empieza a atender a la gente en hospitales, cosa que antes no se hacía. Esto no se ha investigado lo suficiente. En la mayor parte de casos, los juzgados lo han pasado de refilón, consideran que esto fue una situación inevitable, que no había manera de evitarla. Y hasta el momento no ha habido ninguna responsabilidad política sobre esto. Bueno, pues Amnistía Internacional cree que sí que tiene que haber responsabilidades políticas y hay gente que tiene que probablemente enfrentarse al hecho de que estos protocolos se aprobaron, lo cual fue una decisión política, ¿no? Y creemos que los juzgados tienen que investigar con mucha más exhaustividad esto. Si en lugar del colectivo más atacado por esta pandemia hubiesen sido los mayores, hubiese sido cualquier otro colectivo, tal vez la investigación, la repercusión de todo esto hubiese sido distinta, porque parece que, bueno, que al ser personas pues mayores, etcétera, son grandes olvidadas, ¿no? Sí, esto la verdad es que nunca lo sabremos. Siempre se ha dicho, ¿no? Durante estos 2 años de pandemia, siempre se ha comentado que, bueno, que cuando esto pega fuerte, como son personas mayores, pues parece ser que nos da igual, ¿no? Eh, Pensemos que las personas mayores muchas veces tienen situaciones de vulnerabilidad mucho más extrema. Eh, Hay condiciones sociales como por ejemplo la pobreza, cuestiones de acceso a la salud que cuando afectan a personas mayores son mucho más dolorosas que en otros segmentos de edad. Y yo creo que esa es la razón por la cual debería de preocuparnos a las administraciones, a las autoridades, debería preocupar mucho más las personas mayores que otros colectivos, ¿no? Pero sin duda, desde luego, aquí lo que hubo fue una discriminación por edad. O sea, eso no hay ninguna duda. Se discriminó a la gente por su edad, no por otra cosa. Como decías, había comisiones, investigaciones que se han ido cerrando en comunidades autónomas, etcétera. Desde Amnistía Internacional, ¿qué investigación central creéis que sería necesaria? ¿A quién dirigís, sobre todo, ese ruego de que se conozca qué ocurrió en esas residencias? Bueno, nosotros creemos que tiene que existir una comisión en el Congreso de los Diputados en la cual se investigue qué es lo que sucedió, se dé voz a las familias, que yo creo que deben de tener un espacio para poder explicar todo lo que está sucediendo y la falta de respuestas que están teniendo, y se tratan de buscar recomendaciones para que el modelo residencial mejore y esto no vuelva a suceder si volvemos a encontrarnos en una situación parecida, ¿no? Yo creo que también hay que sacar aprendizajes de todo esto. Eso es fundamental. Si no investigamos lo que sucede y damos carpetazo sin investigarlo y sin hacer recomendaciones, nos estaremos instalando en una cultura absoluta de la impunidad, en la cual mueren 35.000 personas, aquí no hay ningún tipo de responsabilidad política y todo el mundo se lava las manos, ¿no? Nosotros denunciamos esto el pasado 31 de enero y por el momento ningún partido político, ninguno, de ningún signo, ha aceptado la posibilidad de que haya una comisión estatal de investigación. Y en cuanto a nosotros, como personas, ningún partido ha apoyado esa petición que hace Amnistía Internacional. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos activa en la web, que cualquier persona puede entrar y verlo. Tenemos una petición online en la que pedimos precisamente esto, que exista una comisión de investigación y en la que se pide precisamente a los partidos políticos que esta comisión se cree, ¿no? Entonces, yo sí que animo a todas las personas que nos estén escuchando, si no lo han hecho ya, que entren y firmen, porque a nosotros nos ayudaría mucho, ¿no? Que hubiera un número importante de personas que apoyara la petición y poder generar más presión con los partidos sobre esto, ¿no? Bueno, pues con esa presión y ese apoyo que también queremos trasladar desde aquí, desde la radio, a esa iniciativa de Amnistía Internacional de saber qué ocurrió, pedir responsabilidades por la muerte de 35.000 personas, como decía Amnistía Internacional, conocer cómo fue esa cadena de decisiones y cuántas vidas pues lamentablemente se perdieron por malas decisiones. Carlos Sanguino, responsable de la campaña de residencias de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues a disposición de esta causa. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto, un saludo. Chao.